Messi y el Inter de Miami pasan a octavos del Mundial de Clubes, gente, en un partidazo increíble. Como ya sabrán, el Inter de Miami empató 2-2 con el Palmeiras en un partido muy, pero muy intenso para ambos equipos. Si hay algo que rescatar de esto para comenzar es lo increíble o el nivel que aún tienen. Obviamente, como siempre digo, no el nivel, digamos, de hace, no sé, 5 años por ahí. No, obviamente no es el nivel de hace 5 años, por así decirlo, pero aún tienen el toque, aún se ve que tienen la calidad intacta, gente. Y sí, me refiero a Luis Suárez y a Lionel Messi, gente. Como siempre, increíble, gente, el nivel que han demostrado los dos. Pero nada, gente, vamos a, obviamente, como siempre, analizar y opinar sobre lo que ha sido este partido, ¿no, gente? Así que nada, gente. Sin más preámbulos, pues dale like, suscríbete y comencemos. Bueno, gente, vamos a empezar con este pequeña opinión o análisis, no sé cómo lo quieran llamar, rescatando digamos, el pobre juego que impuso Palmeiras en todo el partido, gente, en todo el partido. Obviamente, este empate, digamos que resultó de la gran diferencia, bueno, de la gran diferencia que tienen en su capacidad física en los jugadores. Y esto más que nada recae también en la plantilla de ambos equipos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente hay una gran diferencia entre un club brasileño que tiene un grandísimo nivel y que tiene una plantilla con grandísimos jugadores, tanto en los que juegan de titulares y tanto en los que tiene en la banca, ¿no? Por no mencionarte mucho, tiene en la banca a jugadores muy buenos como Vitor Roque, ex culé, ex jugador del Barcelona. Y bueno, del lado del Inter de Miami hay una gran diferencia, ¿no? Obviamente sus titulares son, obviamente excluyendo a jugadores como Busquets o Suárez o Messi o inclusive Redondo por ahí, eh, excluyéndolo a ellos, su plantilla es muy limitada, gente, muy limitada. Ahora, planteemos primero por ese lado, gente, o sea, tiene una plantilla muy limitada. Ahora, acá, ya por los últimos minutos, entró la gran diferencia, la resistencia física, gente. Obviamente, ya todos saben que hay una enorme diferencia entre el fútbol, bueno, la liga estadounidense, la liga americana, la liga norteamericana, por así decirlo, con el nivel que exige la liga brasileña o la Conmebol Libertadores. Entonces, hay una gran diferencia en lo que se le exige. Obviamente, la capacidad física que tiene Inter de Miami es mucho menos que la que tiene Palmeiras, gente. Entonces, estos dos factores, tanto la plantilla muy limitada y la resistencia física que tuvo el Inter de Miami, son los factores principales que han permitido este empate, gente. Porque yo les aseguro, y los digo con total seguridad, que si el Inter de Miami tuviera una plantilla más o menos decente de la que tiene ahora, y si tuviera, digamos, una resistencia física, bueno, no la resistencia física en general, pero si tuviera una plantilla mucho más decente que la que tiene ahora, hubiera tenido cambios mucho más consistentes, mucho más que estos cambios hubieran aguantado más el empate, pero no, gente, o sea, vimos la gran diferencia que hay entre estos dos equipos, tanto plantilla como resistencia física y todo eso, y eso le terminó costando caro al Inter de Miami, gente. Ahora, obviamente que el Palmeiras, sinceramente, en mi opinión, no mereció empatarlo, gente. O sea, hemos visto un juego del Inter de Miami que obviamente que muchos creían que no existiría, que no iba a suceder en el Mundial de Clubes. Muchos daban por muerto, muchos daban que, bueno, muchos decían que el Inter de Miami no pasaba de fase de grupos, gente. Que no pasaría de fase de grupos, que se quedaría ahí último, tercer puesto, a lo mucho tercer puesto, pero no, nadie apostaba que iba a quedar segundo puesto y en algún tramo del partido estaba quedando primer lugar, gente. Obviamente todo el mundo apostaba por Palmeiras y el Porto, ¿no? Pero bueno, gente, vimos el resultado que es el Inter de Miami, que el juego que ha demostrado contra el Palmeiras
tranquilamente le puede hacer el pare a cualquier equipo del Mundial de Clubes, gente. Ahora, acá también quiero hacer un pequeño énfasis en lo que se le exigió al Inter de Miami en este partido. No sé si algunos lo habrán notado, pero lo que la intensidad física o el desgaste físico que ha hecho el Inter de Miami, tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo, fue brutal, gente. Se le exigió demasiado a muchos jugadores al once titular que tuvo el Inter de Miami, se le exigió demasiado. Obviamente no todos soportaron este desgaste físico que tuvo el Inter de Miami contra el Palmeiras, pero hay que también resaltar eso, gente, el desgaste físico que tuvieron para imponer el juego que tuvieron frente al Palmeiras. Hay mucho que rescatar. No sé cómo lo estará viendo Mascherano, que es el entrenador del Inter de Miami. No sé cómo va a optimizar energías para los octavos de final que se aproximan del Mundial de Clubes. Hay que ver bien el lado del desgaste físico y adaptar a ciertos jugadores que cumplan y que aguanten el resultado, ¿no? Que es que es lo que le falló, que es lo que le faltó al Inter de Miami. Obviamente el desgaste físico, la resistencia física es algo que se trabaja con el tiempo. Entonces, ahora que está en de octavos del Mundial de Clubes, hay que pensar bien en cómo optimizar energías, en cómo saber qué jugador poner en qué momento del partido y saber cómo manejar el partido como se lo ha manejado hoy en día sin tanto desgaste físico. Creo que a estas alturas se ve difícil que Macherano optimice esto, pero tampoco es que sea imposible. Teniendo a Suárez y teniendo a Messi, nada es imposible, gente. Nada es imposible. Ahora, de parte de Palmeiras, hemos visto un juego a lo largo de esta fase de grupos, bueno, de sus dos últimos partidos previos al Inter de Miami. Hemos visto un Palmeiras que imponía bastante bien su juego en los mediocampos, se acomodaba muy bien, su estilo de pase o el manejo el control del balón a lo largo del campo era bastante resaltable. Y hoy contra el Inter, bueno, contra el Inter de Miami en este partido también lo fue, pero no terminaba de resolver bien en la última fase del juego, que es la definición o el ataque final, que es de la parte de los delanteros, y esto le costó mucho. Ahora, el Inter de Miami tampoco es que haya propuesto un juego brutal o un juego perfecto, no. O sea, ha habido tramos en que se le perjudica, no, perdón, ha habido tramos en que el Inter de Miami tambalea un poco en cuanto a su salida. Digamos que en cierto punto del segundo tiempo no poseían el balón, no tenían mucho el balón, lo perdían fácilmente y todo eso, pero en el primer tiempo lo que planteó el Inter de Miami, lo que planteó Mascherano con este equipo es resaltable porque los dos goles, bueno, al menos el primer gol resultó de una contra bastante bien organizada, más que nada por Suárez, que hizo un pase bastante fino, gente, bastante increíble. Lo que juega Luchito. Más allá de eso, pues Inter de Miami, si sigue jugando como lo ha planteado, al menos en los 70 minutos que ha jugado, yo digo y yo firmo, gente, que puede meter problemas, bueno, puede meter en aprietos a cualquier equipo, cualquier club de este mundial de clubes, gente. Ahora, que sepa optimizarlo, esa energía en los 90 minutos, pues eso ya es otra cosa, gente. Es otra cosa. Bueno, gente, vayámonos con la alineación. Vamos a comenzar con el Palmeiras, gente. Por acá lo tengo, gente. Bueno. En la portería estuvo Weberton, obviamente en línea de 4, con Piquerés, Murillo, Gómez y Marcos Rocha, ¿no? Obviamente en el mediocampo con Evangelista, Ríos, en la ofensiva con Torres, Rafael Veiga, Estebao y bueno, de punta con López, ¿no? Jugadores a resaltar de este equipo de Palmeiras. No ha habido mucho que resaltar a estas alturas porque hemos visto que si bien ha habido un buen control de balón en ciertos puntos
bueno, en cierto tramo del partido, más allá de eso, los delanteros no hicieron un gran trabajo, que digamos. Ahora, obviamente, no vi un jugador, digamos, que me gustara en este partido. Por ahí Estebao intentó algo, pero no hizo más. Por ahí Ríos o Rafael Veiga, ¿no? Más allá de eso, pues no hay mucho que resaltar en el Palmeiras. Sinceramente, gente, yo me centré más en el Inter de Miami, sinceramente, gente, porque bueno, yo quise que pasara el Inter de Miami, yo quería que el Inter de Miami pasara y bueno, obviamente vamos a centrarnos en el Inter de Miami, en su formación. En la portería estuvo Ustari, que al menos en la parte final del partido fue clave, gente, fue clave. Obviamente se le venía todo el Palmeiras por el desgaste físico que tuvo el Inter de Miami, se le vino todo el Palmeiras y supo bien aguantar el resultado, al menos Ustari. Pero el resto del partido previo a los 70 minutos previo a esto, Ustari no fue protagonista como lo fue en partidos anteriores. Y esto fue el hecho de que el Inter de Miami tuvo más la pelota, tuvo más el control del partido y obviamente tuvo más las ocasiones. En fin, en línea de cuatro con la defensa estuvo con Weihan, Áviles, Falcón y Allen. Falcón, para mí, el mejor defensa de este partido definitivamente ha sido él, gente. Falcón ha sudado la camiseta, ha dado todo de sí en este partido y ha sabido muy bien cómo, digamos, cerrar bien los espacios, cosa que no ha hecho tan bien en los anteriores partidos, gente. Eso le ha faltado bastante bien a Falcón, optimizar bien sus espacios, porque generalmente por la línea, o no sé cómo se le puede decir, por ese lado de Falcón generalmente no dejaba espacios abiertos y obviamente no, eso obviamente tenía que emprender una carrera y obviamente en velocidad Falcón, digamos que comparado a jugadores brasileños, no se le da bien. Pero en este partido Falcón ha sabido muy bien, como dije, optimizar sus espacios y todo eso, cerrar bien tanto en ataque o en defensa o en la salida, tanto para esas cosas, lo ha hecho bien. Y para mí ha sido el mejor defensa de este partido, ¿no? En, el, en la línea de medio campo, gente, estuvo con Allende, Redondo, Busquets, Segovia, gente. Obviamente los dos puntas, Luis Suárez y Lionel Messi. Me gustó mucho el partido de Redondo. Creo que en cierto punto del partido no pudo más Redondo. Creo que es el jugador que más corrió de todo el Inter de Miami, pero lo que hizo, el sacrificio que hizo, tanto subir como bajar en la presión y en el ataque y en la defensa, lo que hizo Redondo, bueno, creo que se sacrificó por el equipo porque corrió. No, creo que no hubo un tramo del partido en que no lo vi corriendo, gente. Respecto al autor del primer gol, que es Allende, buenísimo, gente. Ese gol que planteó bueno, al menos la asistencia que mandó Luchito Suárez, brutal, gente. Hay que saber cuándo admirar a un jugador, cuándo resaltar, cuándo decir que un jugador hizo las cosas bien. Y este es el caso de Luis Suárez, gente. Obviamente Allende no hay que quitarle el mérito del gol que hizo, que la definió bien, obviamente que estuvo 1-1 con el arquero. Obviamente no hay que desmeritar eso, pero lo que hizo Luis Suárez en este partido, por favor, gente, por favor, y ha callado a sus haters, ha callado a todos los que decían que ya está acabado, gente. Obviamente, a un 9 como Luis Suárez, como lo que ha sido, como lo que ha demostrado en toda su carrera, que es un 9 puro, un 9 muy killer. Muchos lo consideran el mejor 9 de este siglo, obviamente sacando a Ronaldo Nazario y todo eso, pero lo que ha hecho Luis Suárez en toda su carrera, fuera de esto, es brutal. Ahora, en este partido con el Inter de Miami no ha dejado de hacerlo, gente. Ahora, otra cosa es que los haters digan, no, que Luis Suárez ya no corre, no, que Luis Suárez ya no tiene, digamos, ese olfato o ese desliz que tenía antes para acomodarse, para meter cualquier tipo de gol. Obviamente ya no tiene esa gente. La edad le pasa factura a todos, gente, a todos. Y obviamente Luis Suárez no es la excepción.
Pero eso no quiere decir que Luis Suárez sea un mal jugador a estas alturas. Obviamente ya no corre como antes, obviamente ya no tiene ese olfato goleador como antes, pero lo que aporta al Inter de Miami es increíble y en este partido lo ha demostrado, ha dejado en burla a sus haters y obviamente Luis Suárez, nada más que decir que, que a todos sus detractores lo ha callado, gente. Y obviamente no es para más, gente. Luis Suárez actualmente sigue siendo un delantero bastante sólido, gente, bastante sólido. Ahora tampoco me quiero exaltar diciendo que Suárez, mejor 9 del mundo, no, gente, no. O sea, hay que entender bien y hay que saber que Luis Suárez obviamente no es el mismo de antes, pero tampoco es que sea un jugador pésimo actualmente. Obviamente, ya todos, obviamente a estas alturas en este partido, Luis Suárez ha demostrado que sigue vigente, gente, que sigue vigente. Ahora, de parte de Lionel Messi, ¿qué decir de Lionel Messi? Creo que cumple años, creo que ya estará cumpliendo años a estas alturas. Pero, ¿qué decir del mejor jugador de la historia, gente? Obviamente no ha demostrado, no se ha llevado tanto los reflectores en este partido, pero lo que hace Lionel Messi, lo que hace jugar, obviamente ya todo el mundo sabe lo que hace Lionel Messi. Y obviamente para sus haters, para sus detractores, que dicen que ya está acabado, que Infantino, que esto, que el otro, que jugó en la liga de hamburguesas y todo eso, un montón de cosas que se le puede decir a Lionel Messi, pero su calidad, la magia que tiene, sigue intacta, gente. Le duela a quien le duela, Lionel Messi hace jugar, genera peligro. Cuando está fuera del área, te puede tirar un gol de tiro libre y te mete el gol y de la nada te puede hacer regates, de la nada te puede, digamos, sobrepasar y meter una carrera increíble, una carrera brutal. Entonces, Lionel Messi, bueno, creo que 38 años, a sus 38 años, sigue teniendo la magia, sigue teniendo esa calidad como jugador que muchos jugadores jóvenes actuales no lo tienen, gente. No lo tienen y estoy seguro que no lo van a tener, al menos hasta que lo trabajen a fondo, ¿no? Pero Lionel Messi es un jugador que distintivamente yo puedo decir y lo puedo asegurar y lo puedo afirmar, gente, que Lionel Messi es un jugador que en Europa puede ser titular, gente, en cualquier equipo, gente. Lo firmo lo afirmo y aquel que me diga lo contrario, obviamente que me lo deje en los comentarios, gente, y lo debatimos. Lo debatimos tranquilamente y te doy argumentos para decir que Lionel Messi puede ser tranquilamente un jugador titular en Europa, en cualquier equipo de Europa, gente, porque la calidad o la manera en que hace jugar actualmente es increíble. Obviamente, como el caso de Luis Suárez, la edad le pasa factura a todo, gente, pero la magia, lo que aporta, aún no tiene, gente, aún no tiene. Obviamente con Palmeiras en este partido no se ha denotado tanto que digamos, pero jugadas de peligro las ha tenido, gente, las ha tenido. Entonces, no hay que menospreciar a estas dos leyendas, gente, no hay que menospreciar a estas dos leyendas del Barcelona. Obviamente, obviamente, si nos vamos a quedar con distintas versiones de Lionel Messi, creo que todo el mundo va a coincidir que se va a quedar con Lionel Messi del Barcelona. De parte de Luis Suárez, sinceramente yo le tengo un enorme cariño a Luis Suárez y digo que Luis Suárez me gusta más el Luis Suárez que ha jugado en el Liverpool. Ese Luis Suárez del Liverpool ha sido brutal, gente. Obviamente muchos tendrán su favorito, muchos tendrán distintas opiniones de qué, muchas preferencias de qué versiones lo quieren en sus jugadores, ¿no? Pero de que estos dos jugadores siguen teniendo esa calidad, obviamente en menor proporción, la siguen teniendo, gente. Y eso nadie lo puede dudar, gente. Y aquel que lo duda, pues simplemente es un anti-Messi, es un hincha renegado del fútbol, un hincha que no sabe de fútbol, gente. Simplemente es eso. Bien, gente. Ahora, como saben, el Inter de Miami pasa a octavos de final del Mundial de Clubes. Ahora,
¿Contra quién se va a enfrentar el Inter de Miami? Hubo un tramo del partido que el Inter de Miami lo dominaba. Hubo un tramo del partido, un cierto momento del partido en que estaban 2-0, gente. El Inter de Miami lo estaba ganando por una buena diferencia. En ese momento, el Inter de Miami se hubiera enfrentado, obviamente, si de conservarse el resultado 2-0 a favor del Inter de Miami, obviamente este resultado le convendría mucho más al Inter de Miami, pasando como primer lugar del grupo A, si no me equivoco, del grupo 1, no sé si es grupo A o grupo 1, pero terminaría pasando como en primer lugar, ¿no? Y esto lo llevaría a octavos de final a enfrentarse con el Botafogo. Ahora bien, este resultado obviamente le hubiera convenido más desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista de muchos, ¿no? Porque yo siento que la manera en que lo jugó hoy a Palmeiras, obviamente ya lo dije, hace unos momentos ya dije, la manera en que le jugó a Palmeiras, al menos en los primeros 70 minutos, es digno de admirar y es un estilo de juego que le puede poner en aprietos a cualquiera. Y yo, con la mano al pecho, con la mano al corazón, digo o estoy diciendo que si el Inter de Miami se hubiera enfrentado al Botafogo, hubiera pasado, gente, hubiera pasado a cuartos de final. Ahora bien, obviamente el resultado quedó en empate, quedó 2-2. Palmeiras quedó primero y Palmeiras se va a enfrentar a Botafogo. Duelo de brasileños, duelo de clubes brasileños en los octavos final del Mundial de Clubes. Obviamente eso lo voy a dejar a un lado porque no es lo que tanto me interesa muchísimo. Inter de Miami quedó segundo en su grupo y se va a enfrentar, obviamente, del otro lado del grupo, su grupo contrario, su grupo contiguo, pasaron Botafogo y PSG. Obviamente el Atlético de Madrid quedó eliminado, no sé, el Cholo Simeone, Cholo Simeone out, no lo sé. Creo que a esas alturas hay que plantearse un poco el cambio de técnico. Y bueno, esto es un tema aparte, gente, es un tema aparte, no lo voy a tocar. Eso sí, Julián Álvarez, por favor, vente a Liverpool. El Atlético de Madrid no te merece, gente, no te merece. Ven a Liverpool, que aquí nos hace falta un 9 y aquí te vamos a querer como debe ser. Y en ese club, obviamente, en el Liverpool vas a ganar todo, mi hermano. Así que, Julián, por favor, si miras este video, yo sé que no lo vas a mirar, pero por favor, no sé, te mando un mensaje telepáticamente y te digo, por favor, ven al Liverpool. En fin, tema aparte, gente. Bueno, centrándonos en el grupo que pasó, que es PSG y Botafogo, obviamente con este resultado del Inter de Miami, quedó en segundo lugar, y se va a enfrentar al PSG, gente. Messi se va a enfrentar a su ex equipo. Ahora, esto implica demasiadas cosas, gente, demasiadas cosas que me gustaría ahondar en un video completo, que definitivamente voy a hacer. Obviamente voy a hacer la predicción de los octavos de final de lo que va a resultar del Mundial de Clubes, ¿no? Pero hay que analizar bien o hay que hacernos a la idea de lo que esto va a significar PSG Inter de Miami. Obviamente muchos fans del fútbol o muchos analíticos, muchos, no sé, personas que analizan este tipo de cosas, un pensador objetivo va a decir que el PSG va a pasar a cuartos de final aplastando al Inter de Miami y obviamente argumentos hay para decir eso, gente. Obviamente todo el mundo va a decir PSG gana, PSG lo va a golear, lo va a humillar al Inter de Miami de Messi. Entonces, como dije, argumentos hay y es lo más probable que va a pasar. Sin embargo, gente, yo digo, yo afirmo, yo me voy por la emoción, gente. Yo quiero que el Inter de Miami pase. Obviamente está muy, pero muy difícil, gente, muy difícil. Así que confío en que Lionel Messi y Luis Suárez
van a hacer lo que hicieron el partido de hoy. Obviamente, Luis Suárez espero que demuestre el nivel que ha demostrado hoy. Y Lionel Messi que se encienda, que se le prenda la lamparita a Lionel Messi y el astro argentino que haga su magia, que haga lo suyo y que destroce al PSG. Obviamente no lo va a destrozar, pero obviamente que meten aprietos al PSG y que este partido la luche y si es posible que la gane, gente, que la gane. Yo sinceramente quiero que pase el Inter de Miami, pero está muy difícil, muy difícil. Parece que la historia del Inter de Miami queda en octavos de final, parece. Pero obviamente este es el fútbol y nunca se sabe nada, gente. Nunca se sabe nada. Si el PSG perdió con el Botafogo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El PSG puede perder con el Inter de Miami. En fin, gente, en fin, Luis Enrique se va a enfrentar a Lionel Messi. Luis Enrique se va a enfrentar a Mascherano. Duelo de técnicos. Lionel Messi se va a enfrentar a un digno adversario como es que es el PSG, que ahorita el PSG es el mejor PSG de la historia de, obviamente, del club, del PSG, no vayan a pensar que de la historia de todos los clubes, no, gente. Pero vamos a ver en qué queda todo esto. Obviamente, como dije antes, voy a hacer un video aparte sobre esto, centrándome en esto. Y nada, gente, obviamente es una alegría ver que Lionel Messi está haciendo historia otra vez, como siempre lo hace, gente, como siempre lo hace. Obviamente, en toda su carrera, en estos, no sé, 15 años de fútbol que hemos visto, Lionel Messi es un jugador, bueno, es el mejor jugador de toda la historia, gente. Obviamente los anti-Messi no lo van a aceptar, o los bicho lovers, por así decirlo, no lo van a aceptar, pero bueno, gente, eso ya es una controversia muy, pero muy aparte, pero Lionel Messi obviamente sigue siendo el mejor jugador de la historia hasta que se retire, gente, hasta que se retire. En fin, gente, bueno, esta ha sido mi pequeña opinión, un pequeño análisis, no sé cómo lo quieran llamar. Obviamente se vienen muchísimos partidos más. Mañana juega Boca, gente, mañana juega Boca. Me emociona mucho cuando juega Boca, gente. Es un jolgorio, es un festejo. Y nada, gente, vamos a ver vamos a ver si Boca hace el milagro, gente. Si Boca hace el milagro, o obviamente si queda en un fracaso más. Veremos si Boca sale del hoyo en el que está, o si se queda ahí, o se hunde mucho más, gente. Quién sabe, no lo sabe. Nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Ya saben, si les gustó, pues denle like, compartan el video, gente, a sus amigos que les gusta el fútbol. Si quieren, no sé, debatir en algo, charlar conmigo, con Jordan, pues háganmelo saber, gente. Háganmelo saber, que encantado de hablar de fútbol aquí. Es lo que más nos gusta. Nada, gente, nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao.